Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de entrevistas de las Rondas Corales 2020, organizadas por ADICORA, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina, destinadas a conocer, mostrar y analizar todas las facetas de la actividad coral infantil y juvenil en nuestro país. Hoy, en nuestra ronda Pedagogías Vocales, tenemos el placer de entrevistar a Mariela Penso. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Sole. Un placer, la verdad, sí, compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación al Instituto Coral. Nosotros estamos agradecidos por tu contribución a todo lo que va a ser esta semana de estudio y profundización acerca de las características de los jóvenes y los niños en su etapa de desarrollo y crecimiento. Así que esperamos que vos también te sientas cómoda en esta situación de entrevista que no es muy natural, pero que estamos seguros que va a ser provechosa para todos. Les Sí, cuento que totalmente. Mariela Penso es doctora en fonoaudiología, profesora de la cátedra Eufonía de la carrera de licenciatura en fonoaudiología de la Universidad Católica de Santa Fe y especialista en educación y reeducación vocal en consultorio particular. ¿Es así? Es así. Muy bien. Bueno, cuando desees podés empezar con tu exposición. Dale, cuando quieras, cuando puedas compartir. La verdad que es un tema muy interesante. ¿Viste? Cuando vos me planteaste ese tema de la adolescencia, justamente este cambio de la niñez y todo lo que implica, ¿no? La adolescencia, la pubertad. Eh, Fue un tema, como te escribí, que te dije, ya me diste ganas de estudiar y de investigar. Súper amplio, pero a la vez de súper amplio no hay tanta bibliografía, ¿viste? Tantos estudios que se están haciendo. Es como que todo empieza a ser muy empírico, que hay distintas escuelas, cada instituto, cada profesor, cada director de coro va haciendo su propia experiencia, que por supuesto que es el camino que aconsejo, pero dispares. Hay quienes opinan una cosa, quienes otra, y yo a su vez les voy a dar mi punto de vista desde la fonoaudiología, aclarando que no soy profesora de canto, ni directora coral, entonces, bueno, también es tal vez otra visión para justamente complementarnos. Seguro, pero lo que no nombramos es que también sos cantante de coro y eso para nosotros vale muchísimo. Gracias, sí, ando incursionando por la voz cantada y trabajamos un montón juntos con el Instituto Coral, en comedia musical también, así que estuve en contacto con ese mundo y con estas edades muy particular. Sí, cuando quieras, Sole, vos vas pasando las imágenes. Les traje para compartir un poco de anatomía y fisiología como base para la introducción y que ustedes entiendan qué cambios se producen, ¿no? Internamente. Ya estuvieron viendo esta parte de anatomía y fisiología. No sé, ¿no se pasa la imagen? Si no, yo les cuento, no. ¿No estás viendo las imágenes? Me quedé congelada con la introducción de ¿Con Ronda la Coral. portada? Ah, no, ya Sí, estoy en la página. Espérame, vamos a ir de nuevo. sí, Vamos a compartir de nuevo. dale. Estas cuestiones tecnológicas Ahora nos sí, desafían todo el constantemente. tiempo. Ahí vamos. Es lo que hablábamos recién. Lo que se puede hacer en este momento, lo que surja. Acá estamos reinventándonos constantemente. Bueno, este tema de la muda vocal. Esta es una imagen de la laringe vista en la imagen que ustedes tienen a la izquierda de frente, en la imagen de la derecha de una imagen posterior. De cartílagos, de músculos, ya estuvieron hablando, Sole. Pero vemos a la laringe, esta es una laringe ya adulta. Es un conjunto de cartílagos y músculos, membranas, ligamentos, que conforman este órgano vocal
emisor por excelencia. Obvio que no está enfocado solo en la laringe, es todo un sistema de coordinación de la maravilla, ¿no? Del cuerpo. Si querés no nos detenemos en esta, Bueno, si ya hablaron avanzamos. de los nombres de los cartílagos. Esta es una imagen buena de la función de los músculos intrínsecos de la laringe. Este término intrínseco, ¿qué significa? Son músculos que comienzan y terminan dentro de la laringe. Porque después la laringe muscularmente está unida hacia otras estructuras superiores e inferiores. El conjunto de todos estos músculos hacen en sí al movimiento de los pliegues vocales, lo que comúnmente llamamos cuerdas vocales. Cuerdas por esta semejanza, ¿no? Del vibrar y de emitir sonido, pero el término correcto, pliegues vocales. Bien. Vemos los distintos nombres, la mayoría de los músculos, fíjense, ahí se ven las flechas, unen las cuerdas vocales o los pliegues vocales, los aproximan a línea media. Este que estás vos ahí, exacto, mostrando el crico aritenoideo lateral, justamente lo que hace es rotar sobre su eje a los aritenoides que los aproximan hacia adelante, en una rotación externa, entonces las cuerdas también se aproximan. El de abajo a la izquierda, los interaritenoideos. Antes, yo no sé si la doctora les explicó, pero esos cartílagos grises triangulares que se ven en la parte posterior, lo que ustedes ven superior sería posterior, si es una imagen vista desde arriba. Esos triangulitos son los músculos, los cartílagos aritenoideos, que es donde se insertan los pliegues vocales. Claro. Entonces, estos músculos que están entre aritenoides y aritenoides, lo que hace es aproximarlos a la línea media, entonces también aproxima los pliegues vocales. A un costado, abajo, están los músculos que sería el cuerpo de estos pliegues vocales, que es un músculo que es el tiroaritenoideo porque va del cartílago tiroides, que es lo que comúnmente le decimos nuez de Adán. Los pliegues están insertos en el cartílago aritenoides, hacia atrás, en la imagen hacia arriba, hacia estos otros dos cartílagos aritenoides. La función es la de tensar estos pliegues vocales cuando se tensa el músculo y también de aproximar. Tiene una fase más interna, que es la tensora, y una fase más externa que aproxima a línea media los pliegues vocales. Bien. Y el de arriba de todo, el cricotiroideo, particularmente por eso me detengo en esta función, porque es muy importante a la hora de los sonidos, de emitir los sonidos. Es el músculo tensor por excelencia de los pliegues vocales y las alarga. Entonces, hace una sinergia de acción. Este músculo de allá arriba, el cricotiroideo, con el propio de las cuerdas vocales, cuando uno va subiendo hacia los agudos y en esta emisión justamente del falsete y de estos registros agudos, trabajan juntos para no agotarse, al contrario, como para tener más caudal todavía. Fíjate, todos estos cierran, tensan, alargan, solo hay un músculo intrínseco que separa las cuerdas vocales, que es el que está al medio a la izquierda. El cricoaritenoideo posterior justamente hace lo contrario del costado, bascula los aritenoides hacia atrás, entonces los pliegues vocales se separan, abren. Entonces ya vemos que esta estructura de laringe, desde la evolución ontogenética, tiende a cerrar y a tensar, por una cuestión de protección. De protección, que no nos aspiremos, que no se vayan cuerpos extraños a vía aérea, de expulsar, de la tos, de cerrar, y muy, muy vital en el recién nacido con la deglución. Por eso también la laringe está mucho más alta, es mucho más pequeñita.
Pero bueno, vemos que la laringe tiende a cerrarse y a tensarse. Entonces, esto nosotros manejamos mucho desde consultorio porque es muy importante saber que ya está esta base desde la anatomía que vamos a tender a tensar, y lo que deseamos enseñar justamente es que no, revertir esto, que se tense cuando se Claro, deba tensar solamente. claro. La otra imagen, bueno, sí ya hablaron también de esto, pero lo que veíamos, laringe es solo una parte, ¿no? De este gran complejo emisor. Es Claro. donde surge, sí, la frecuencia Ujú. fundamental, que va a depender de la cantidad de veces que estos pliegues vocales se unen por segundo, que va a corresponder tal cual en hertz a las notas musicales. Esa es una maravilla. Sí, Pero ¿qué pasa con la seguro. laringe? La laringe está dentro del tubo y en el medio del tubo respiratorio. Cada vez que nosotros respiramos, exacto, pasa sí o sí el aire por la laringe. Fosas nasales, faringe o boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, ya sea de ingreso como de egreso en la expiración. Cuando el aire sale, abajo está ahí dibujado el diafragma, que si ya hablaron de este tema, lo pasamos, después vos, Sole, me haces No, las. solo hablamos de la laringe en particular, así Ah, que bien, bueno, es muy los otros mecanismos importante, se pueden mencionar. sí, porque es muy importante reconocerlo, saberlo, sentirlo e imaginarlo. Fíjense que es un músculo amplio que nos divide literalmente el cuerpo en dos. Caja Ujú. torácica arriba, de abdominal abajo. Va a estar inserto en todo lo que es el borde de las costillas, esternón, borde de las costillas, continúa con el ligamento que une las costillas inferiores, se une a las costillas flotantes, exacto, allá posteriores, y va a ir en esa zona ya más recta, unirse a la columna a la altura de las lumbares. Ajá, Entonces, esto es importante saberlo, porque el diafragma, si bien adelante tiene una posición más alta a nivel esternón, pero atrás está a la altura de las lumbares. Y es un músculo ay, completo, perdón, se entonces, cambia ¿cómo? solo. Sí, no hay problema. ¿Cómo uno puede llevar la atención a cierta zona, que son los grandes apoyos también en el canto, ¿no? En la zona de las lumbares o de las Sí. costillas últimas, las costillas flotantes, porque el movimiento del diafragma en realidad es hacia abajo y hacia arriba. Ujú. Entonces, Claro. desde la fisiología, no lo hago enfocar al paciente tanto en ese movimiento anterior y posterior, como habitualmente uno tiende a pensar, porque es más fácil el sentir el abdomen en este movimiento anterior y posterior, cuando en realidad el movimiento es de descenso y de ascenso. El diafragma no va para adelante y para atrás. Lo que desciende es el centro de este diafragma, es bien en el centro de nuestro cuerpo. Y obvio que cuando desciende, como los pulmones están unidos al diafragma, al descender expande los pulmones hacia abajo, hay una mayor capacidad respiratoria, la base de los pulmones es mayor a la parte superior, entonces por supuesto que ingresa más aire, lo que nos da también una expiración más larga, y no solo eso, sino que después el diafragma, y ahí sí, gracias a la acción de los músculos abdominales, de los intercostales, va a crear la presión adecuada que se necesite que pase por esta laringe según el registro, la intensidad, las notas que están produciendo esos pliegues vocales en ese momento. Entonces vamos a dirigirlo desde justamente la base, que es este famoso apoyo del cual hablamos, que también acá es un gran tema para hablarlo en otro momento, pero esto de panza hacia adentro, panza hacia afuera, fuerza hacia abajo, hacia arriba, lo natural y lo fisiológico es esto. Hay cierta tensión de base que acompaña la salida del aire. En la próxima imagen justamente se mostraba qué pasa con este aire a nivel glótico. Para que ustedes entiendan esta imagen, donde están las flechas dibujadas horizontales, es donde están las cuerdas vocales ahí, o pliegues vocales. O sea, sería una vista frontal. Esas son las cuerdas vocales, derecha a izquierda,
Sí. Porque los pliegues vocales, les hago con las manos, no sé si ahí se ve, tiene un ancho, ¿sí? Uno ve en la fibroscopía la imagen superior, la cara superior, pero también tiene un borde, un grosor. Esa imagen se ve justamente el grosor de cada pliegue vocal. Hay fases cerradas y fases abiertas. En esta primera, ahí los pliegues vocales están en contacto. Centésimos de segundo. Volvemos a la imagen para que ustedes piensen en esto, en las notas musicales, ¿no? El la central, el 440. Si uno habla cerca de ese registro o de esa nota o canta, los pliegues vocales en ese segundo se juntan 440 veces. O sea, imagínate tal cual para dar esa nota. Es un movimiento muy rápido, muy amplio. Cuanto más agudo, más rápida la frecuencia. Entonces, en esta fase, aunque sea muy pequeñita, pero debe existir ese contacto de pliegue con pliegue. Cuando existe el contacto, el aire que viene subiendo esta columna, esta presión subglótica, hablamos de glotis en el espacio que hay entre pliegue y pliegue vocal. Empieza a aumentar esta presión subglótica porque encuentra justamente un cierre, ¿no? Entonces ahí se va viendo a medida que vamos pasando la vista hacia la derecha cómo esta presión aumenta y llega un momento que esta presión hace ceder a la tensión de los pliegues vocales que comienzan a separarse desde abajo, arriba, hacen un movimiento de flameo. En realidad también desde adelante hacia atrás. El movimiento, ¿sí?, que hacen los pliegues de esta onda mucosa que es la que lleva a la vibración. Una vez que el aire pasa por la glotis, al pasar por un tubo también más estrecho, aumenta la velocidad, baja la presión subglótica, pero aumenta el flujo transglótico, la velocidad del flujo, que hace a su vez un efecto de succión que une otra vez los pliegues vocales al medio, más allá de todo lo que es neurológico, ¿no? Que inerva a estos pliegues y hace que se produzca esta frecuencia de vibración por segundo. ¿Va quedando claro? Sí, 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 clarísimo. No te Y ahí interrumpo él va a repetir todo. para no aparecer yo en el cuadradito, pero Ah, estoy súper, perfecto. sí, 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 estoy siguiendo todo. Dale, si no vos, Te pregunto acordá nomás si y hay alguna cosa preguntame. que no está clara, sí, te pregunto. Dale, cómo no. ¿Continuamos? Continuamos, pasamos a la otra. Bueno, estas son imágenes verdaderas de pliegues vocales. Se ve también lo superior, recuerden que es posterior, allá abajo se ven los anillos de la tráquea, bien claritos, no es una imagen, sí, que decíamos que esta laringe estaba dentro del tubo respiratorio. Hacia abajo continúa, hacia arriba por supuesto que también, y acá se ven las distintas fases a medida, obvio que son fotos, cuando se va acercando a línea media, hasta que hace el contacto pliegue con pliegue. Ahí lo que inferimos, si vemos esta foto así aislada, podemos pensar que es una laringe que está emitiendo un tono grave, más grave desde que comenzó, o fue haciendo un glissando, porque fíjate que esas cuerdas se fueron acortando y ensanchando. ¿Qué Ah, movimientos sí, hacen? claro. Gracias a todos estos músculos intrínsecos que veíamos recién. No solo que ayudan a las cuerdas a aproximarse y a separarse. Vamos a hablar de términos cuerdas vocal para unificar, sino que también lo que producen es que los mismos pliegues vocales, pero toda la laringe, haga sus cambios adaptados para la frecuencia que deban emitir. En los agudos, los pliegues vocales se van extendiendo, se alargan y se hacen más finos a nivel masa. Aumenta la frecuencia vibracional de ese segundo, pero pasan todos esos cambios. En un glissando ascendente se ve bien como los pliegues vocales se van estirando, tensando y se hacen más finos. Ya en otra imagen les voy a explicar eso que vibra de la cuerda vocal.
Y en los graves al revés, la laringe baja un poquito, se acorta este diámetro anteroposterior, tenemos unos músculos, unos pliegues vocales más gruesos, más anchos y vibran menos veces. Es toda una maravilla. Entonces, Sí, gracias, déjala ahí a la imagen, gracias a todos esos cambios, con solo 2 pliegues vocales, uno puede emitir toda una octava, 2 octavas, 2 octavas y media, ¿sí? Son los cantantes líricos, eh, pueden llegar al 3, bueno, de eso ustedes saben más que yo, pero imagínate todos los cambios, ¿no? Finos que uno puede producir adentro. Como que tenemos todas las cuerdas incluidas ahí, todos los instrumentos de cuerda, desde el más fino al más agudo hasta el más grave. Una sí, y lo que maravilla. hablábamos con Begoña, que es la bióloga que también entrevisté, es que uno en realidad no sabe muy bien qué es lo que hace para lograr esas frecuencias, esos sonidos. Por eso es que nos interesa tanto, porque está como envuelto en un misterio y a la vez tenemos que conocer estas cosas para saber cómo elaborar las estrategias didácticas para enseñar, ¿no es cierto? Es fundamental. Por eso te agradezco mucho esta invitación y como dije recién, viste que nosotros hace años que venimos trabajando juntos. El trabajo en equipo me parece fundamental, y así más allá que esta parte de la voz me apasiona, pero yo también busqué de tener la experiencia, también desde la voz cantada, porque me parece que es un complemento que si uno no pasa por el cuerpo, tampoco lo puede explicar, expresar, guiar. Si bien el fonoaudiólogo hace una actividad, el profesor de canto otra, por eso trabajamos en conjunto, pero tenemos que conocer de esto, así como el fonoaudiólogo debe conocer de canto, si uno desea dedicarse a este tema de la voz, el profesor de canto, el director coral también debe tener bases de conocimientos de anatomía y fisiología, porque vas a saber tal cual qué estás haciendo, desde ya que es lo básico. Sí, sí. Claro. Bueno, desde el nacimiento, la verdad que ya tenemos todo, ¿no? Como organizada esta función de la laringe para fonar o para actuar en forma sana. La imagen anterior se veían las distintas capas, porque no es solo el músculo, sino que son otras capas externas. El músculo, lo que está ahí pintado de rojo, lo que está, es el músculo vocal, el tiroritenoideo. Y fíjense que hay capas externas que rodean a estos músculos, la lámina propia, que es la capa desde adentro hacia afuera, profunda, intermedia, superficial, y el epitelio. Las que están más cerca del músculo, que es el ligamento vocal, es el que comienza a diferenciarse en la etapa de la pubertad y de la adolescencia. Ah, En el niño bien. no está diferenciado en 3 capas, ni siquiera en 2. O sea, hay está el epitelio, una capa intermedia y el músculo, y a medida que va creciendo el niño comienza a dividirse en 2, y en la adolescencia termina esta estructura a definirse. Es muy importante para la vibración después, de acuerdo a las frecuencias que hagan los pliegues vocales. Y bueno, y la otra imagen es justamente también un corte de perfil. La laringe estaría allá abajo donde se ve como unos paréntesis. Ajá. Lo celeste anterior es el cartílago tiroides, ¿no? Hacia este lado, hacia el Cierto. mentón, exacto. Como para que ustedes se imaginen la visión esta. Atrás están las cuerdas vocales, está en el medio del tubo respiratorio, hacia abajo herida la tráquea, y hacia arriba todo lo que es caja de resonancia. Esta imagen la traje porque lo utilizo muchísimo en el consultorio. Yo me apoyo mucho en lo que son las imágenes. Ujú, claro. Cuando viene el paciente que tiene cierta educación, como experiencia en canto, en voz hablada, teatro, comedia musical, porque ya viene con un bagaje de percepciones propias, entonces es más fácil de guiar. O si uno dice, imagínate atrás en el velo, en la faringe, abajo, es más rápido que aquel paciente o aquella persona que no tuvo una experiencia vocal rica
o que la verdad nunca se puso a pensar en estas partes que ni siquiera uno sabe que existen, porque ni siquiera se ven. Entonces, el ver la imagen uno se imagina qué pasa allá adentro y es mucho más fácil de crear estructuras. ¿Por qué traje esta imagen? Y acá redondeo lo que es anatomía y fisiología. Porque la otra parte, no menor en importancia, es todo lo que sucede con este sonido a nivel de caja de resonancia. En la laringe se Claro. emiten, ¿no?, esta frecuencia fundamental más sus armónicos, que son múltiplos de esa frecuencia fundamental de ese segundo, sí. Esta frecuencia fundamental más armónicos suben a la caja de resonancia, que es todo lo que está de laringe hacia arriba, y nos vamos encontrando con tubos. ¿Cuál es la función en esta caja? Aumentar, amplificar la intensidad, pero también darle ese timbre exacto, característico, esa riqueza, el color, el brillo, para que se sumen los sonidos que se van creando en caja, que se llaman formantes, a estos sonidos que vienen subiendo de la laringe. Y este conjunto de formantes más armónicos, frecuencia fundamental más armónicos más formantes de la caja, es lo que se va a escuchar hacia afuera. Es todo un complejo de fuente-filtro. La caja de resonancia, además de amplificador, tiene la función de filtro, como pasabanda, que va a reverberar o hacer pico, aumentar ciertas frecuencias, si es que esos armónicos de laringe coinciden con la frecuencia natural del tubo que armamos en la caja. ¿Me vas siguiendo? Sí, y también Entonces, determina un poco el timbre de la voz. totalmente, y ayuda a que esa voz sea más proyectada, a que no se cansen tanto las cuerdas vocales, porque esta impedancia también a nivel de tracto, que como te dije lo traje porque de acá es un consejo que les voy a dar de qué hacer en ese momento de la muda, como de acuerdo a la postura del tracto, a los gestos articulatorios, uno puede crear mayor o menor tensión o esfuerzo en la propia laringe. O sea, no solo a nivel presión de aire y tensión propia local, sino esto también, la importancia que tiene la producción vocal. Claro. Es una maravilla. Imágenes que van, cómo va cambiando todo, desde el niño hasta el adulto, va cambiando la laringe, se agranda en el doble de tamaño, los pliegues vocales también, los pliegues vocales del niño, del bebé, comienzan por medio centímetro. Imagínate lo que son los pliegues vocales, 1,5 centímetros, y está mucho más alta, los pliegues vocales también más inclinados, justamente por esta posición, ¿no?, de que el bebé va succionando, y va tragando y va respirando, bajando, se va desarrollando gracias a las hormonas que en la pubertad Estábamos comienza a justamente tener. viendo la evolución de el crecimiento de la laringe desde el niño muy pequeño, primera infancia, hasta la pubertad. Si querés, puedes Exacto, repetir un poquito esto último que nos dijiste. que se va duplicando en altura la laringe del niño desde 2 centímetros, ahora hablo de las laringes, no de los pliegues vocales, a llegar a 5 o 7 centímetros, lo que es en el varón adulto, y a nivel de largo de pliegues vocales mismos, estamos hablando de medio centímetro, desde el bebé recién nacido hasta llegar a 1,5 centímetros, 2,5 centímetros en el varón. Claro. Bien, son pequeñitas, imagínense ese tamaño, es un crecimiento grande. Los cartílagos también van creciendo, toda la laringe, y la nuez de Adán, decimos el cartílago tiroides, también va teniendo un ángulo más recto, más hacia adelante en el varón, que por eso es más prominente.
en la mujer es más obtuso, más abierto hacia atrás. Claro, Sí, bueno, diferencias cómo va creciendo, ¿no? En tamaño, todo lo que es, a nivel también de diámetro, no solo de tamaño en altura, sino cómo crece también hacia atrás y hacia los costados en diámetro este tubo claro. de la laringe entre el niño y el adulto. Todo a nivel... eh, y esta imagen me gustó y por eso la traje, porque no solo estamos hablando de estos cambios, ¿no? A nivel laringe, fíjate cómo se amplió el tubo acá abajo, donde dice C5, C6, comparando una imagen con la otra. Sí, Cómo se abre y crece. También lo que es tráquea y laringe a nivel diámetro y largo y alto, sino también en caja de resonancia. Fíjate lo que creció a nivel nariz, faringe, cómo no, este cráneo, estas estructuras, estos espacios crecen para darle esta característica de la voz madura y adulta que la van a tener luego de la adolescencia. estas C son Las vértebras vértebras, cervicales ajá, pero ¿son las mismas o no? son las Va mismas, bajando la posición, ¿verdad? exacto. Se va desarrollando, agrandando y va bajando. Claro, eso es lo que también Tiene, nos comentaba la médica, que los niños tienen más alta la posición de la laringe y tienen la capacidad de poder tragar y respirar exacto, cuando son neonatos, ¿no? Después cuando crecen ya se va ampliando ese espacio. Pero nosotros tenemos que saber que las cavidades de resonancia son estas. No se aplicaría lo mismo en la técnica vocal para un adulto, que ahí ya tiene más espacio de resonancia, ¿no? exacto, cambia todo. Sí, sí, Y no solo eso, sino que en la próxima imagen creo que es a nivel parrilla costal, también caja torácica. Fíjate la diferencia entre el niño, que es la imagen A, con respecto a la B del adulto. El mismo diafragma también. En la A es esa sombra abajo en la parte inferior de las costillas, y en la B es todo esto que está dibujado de una sombra más gris. Eso. Lo que se va arriba es aire, que son los pulmones, justamente por eso está en negro. Lo que toma es esa masa muscular. Fíjate el tamaño del diafragma, cómo aumentó también el diafragma, cómo aumentó esa caja torácica. Y el diafragma tiene esta forma de cúpula, que el funcionamiento justamente cuando se activa en el momento de la inspiración hace que ese centro de la cúpula descienda y además las mismas costillas, especialmente las bajas, donde vos tenés ahí la flecha, cómo se expande y las costillas al expandirse hacia afuera también arrastran y hacen descender al diafragma, o sea, es un movimiento conjunto de claro. diafragma propiamente dicho y de costillas. Sí. Y acá traje la imagen justamente de un grupo que para mí son amigos adolescentes, pero como ahí vemos cambios entre el niño, más en esta etapa varón, adolescente, mujer adolescente, parecen sí compañeros, pero tienden o se nota, no es para todos iguales, pero este crecimiento más rápido en la niña. Los niños en una primera etapa siguen siendo como niños, se ven más pillas desarrolladas y después como que pegan este estirón, ¿no? El varón. Y a su vez, cada niño, cada persona es única. Hay otras imágenes, las próximas, y nos quedamos con algunas, van definiendo, ¿no? Esto justamente, que después el compañero, más cuando pasa así en el verano, se ve el que tenía este tamaño después nos pasa, o la nena también que quedó chiquitita, la que en séptimo era alta. Bueno, cada uno va a crecer según la herencia, la pubertad en sí, todo este tema de la adolescencia, además de la influencia de las hormonas,
va a tener una gran influencia el medio ambiente, la nutrición, el lugar donde vivimos, lo social. Es realmente toda una etapa de cambios y de transformación muy grande, no solo a nivel vocal, es una etapa de conflicto, si se podría decir, de crecimientos, de reestructuraciones en todos estos ámbitos, mental, emocional, de ahí viene esta imagen, según cómo nos sintamos, y pasa en los adultos también, Sole, cómo la emoción afecta a la voz, afecta el brillo que va a tener esa voz. Uno con solo escuchar a alguien, más si es una persona conocida, puede intuir cómo está ese ánimo, esa persona, esa emoción en ese momento según lo que transmite esa voz. Y en la adolescencia hay muchos cambios en el día a día, de un adolescente a otro que también va a influir en su voz, cambios en el cuerpo en general, tienen como que volver a rearmar su esquema corporal, músculos, huesos, tamaños, cuerpos que crecen, nos volvemos en esta etapa como más torpes, hay toda una reestructuración del esquema corporal en general, y dentro de este esquema corporal en general, el esquema corporal vocal, que hay que volverlo a rearmar. Eso es muy importante de saber. Con una psiquis nueva, con un estado emocional también, en el cual el adolescente comienza a tener más una individuación en el sentido de separación sana de la familia y de apoyarse mucho en lo social, en los pares, a nivel emocional, y hace de formar su yo. Entonces, un yo adaptado, nuevo, se puede llegar a decir cambiante, constante, un yo corporal, un yo emocional, un yo vocal, un yo mental, cambian también las estructuras a nivel pensamiento. Se hace un pensamiento más abstracto, más científico, no pensamos iguales de niños desde ya. Entonces, que yo creo que la próxima imagen es la última, ajá, esto de que la vida es metamorfosis y el cambio es inevitable. Entonces, si quieres dejar esta imagen, si no seguimos conversando nosotras y nos vemos las dos en más Sí, grande. ya tenemos A que ir ver, terminando porque nos pasamos un poquito de tiempo, pero es verdad que bárbaro. tenemos que acompañar a estos niños porque aparentemente el cuerpo empieza a cambiar y la mente se tiene que ir adaptando a esos cambios. Y bueno, cada uno es Exacto. diferente en la aceptación también ir dejando detrás la niñez, que no es algo muy agradable para todos, pero sí todos quieren ser mayores, quieren crecer, quieren ser grandes, y bueno, hay como una lucha interna. Tal cual. Y estamos frente a no solo voces. Si bien uno toma este tema de la voz, ¿qué hacemos con la muda? ¿Qué hacemos con el puber? Donde lo encasillamos en una estructura lógica a nivel también formación pedagógica y esto de la relación enseñanza-aprendizaje, pero no descuidar que no es una voz, es una persona con todo su mundo interno, con todas sus luchas, con este respeto y escucharlo de todos lados, no solo vocalmente. Muy bien. Bueno, te agradecemos enormemente estos valiosos aportes sobre el quehacer de la música coral y muy pertinentes para el desarrollo de la música coral infantil y juvenil. Y agradecemos también a Adicora por este espacio para el intercambio y la generación de nuevas ideas. Sigamos comunicadas y te agradecemos muchísimo todos tus conocimientos, tus saberes y tu profesionalismo que siempre son muy bien valorados. Gracias a vos. Para Bueno, cerrar, puedo dar una conclusión. sí, sí, Justamente que todos estos crecimientos son naturales. Es lo sano, es el proceso que hay que pasar. Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué hacer justamente con la voz en esta edad? Acompañarlos, que canten. El niño o el adolescente, porque está demostrado que desea cantar, obvio que va a tener un registro más acotado, una tesitura mucho menor,
de la octava que tenía el niño, esa voz blanca, a medida que se va adaptando adentro a nivel de anatomía. Si querés podemos hacer otro Zoom en otro momento y les termino de explicar esto, pero la voz que sigue en funcionamiento es después el niño queda adulto y de joven va a seguir cantando y es una voz que está más preparada y más adaptada justamente a estos cambios. Ellos se reconocen también con esta voz, si no es muy probable que si en esa etapa uno directamente le dice, vos no cantes, no más el canto, que fue tan natural desde recién nacido. Entonces, cantar en los tonos cómodos, así sea, quedarnos en 4 tonos nomás. En quadlivet, en canon, en grupos de por sexo, todos los varones juntos, el coro masculino con el coro femenino, porque ellos se sienten más así a la par, pero ellos ven también que, uy, somos varones, pero cuántas voces distintas hay dentro del varón, porque eso se trata, yo soy único, yo soy distinto, ni mejor ni peor, esta es mi voz, la acepto, y yo estoy cantando así, qué maravilla, y después unir todas esas voces, bueno, es una maravilla, es mi Qué bueno, consejo. muy Desde bien, me los, parece bárbaro. Sí, hay muchos que no quieren dejar de cantar y bueno, tenemos que inventar recursos para sostener esto, ayudándolos a pasar por este tránsito y que no dejen de cantar, que no olviden la música por una cuestión de cambio físico, ¿no? esa es mi postura, que no dejen de cantar exacto, cuidados, con una tesitura más corta, más acotada, y si los ejercicios son desde esta voz blanca, infantil, descendente, hacia los tonos cómodos en las vocalizaciones, ¿no? Así después en el tema que vayan a cantar. Pero los ejercicios, continuar con esta bajada de esa voz más aguda a la más grave en el varón, va a hacer que esta tesitura sea mucho más rica, más amplia, y después cuando termine de madurar la laringe, una extensión también mucho más amplia, porque no pierden esos tonos que se van a ir recreando en toda una caja de resonancia nueva. Ahí viene la creatividad, ¿no? Del profesor de canto. Claro. Sí, sí. Bueno, Hasta que se muchas termina de gracias, definir esa Marie. voz. Vamos a cortar acá, Gracias a pero vos, vamos a Sole. seguir quizás en otra entrevista para profundizar mucho más sobre la muda vocal. Un Un abrazo y placer. que sigas muy bien. Muchas Adiós. gracias. Chao.